Bienvenidos a un canal de bendición y edificación, Vida en Cristo. Por eso la palabra de esta noche, su nombre es: conoce a tu enemigo. Conoce a tu enemigo. Conoce a tu enemigo. Así se llama esa palabra de hoy. Conoce a tu enemigo. Escucha esto. Conoce a tu enemigo. Y lo voy a leer rápidamente. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, el Ministerio de Guerra en Londres, esto es historia real, en Londres, Inglaterra, envió un mensaje codificado a uno de los puestos de avanzada británicos en las zonas inaccesibles del África, controlada por los británicos. Y el mensaje codificado decía: guerra declarada, arreste a todo extranjero enemigo en el distrito. La respuesta pronto volvió: hemos detenido 10 alemanes, 6 belgas, 4 franceses, 2 italianos, 3 austriacos y un estadounidense. Por favor, avisen inmediatamente con quién estamos en guerra. Esto parece irónico y parece hasta jocoso, pero era interesante porque habían dicho que estaban en guerra, pero no le habían dicho a la gente que estaba peleando contra quién era la guerra. Por eso habían tomado británicos, por eso habían tomado franceses, habían detenido alemanes, habían detenido belgas, habían detenido italianos, austriacos y un estadounidense. Y la pregunta era: ¿contra quién es la guerra? Perdóneme si soy grosero, pero la iglesia tiene problemas con esto. Usted va a las congregaciones y la gente pelea entre ellos. La gente se pelea por un puesto. La gente busca ver quién está arriba. La gente busca congraciarse y no les importa quién llevarse entre las patas. Y digo patas para no decir pie o pies. Y no les importa porque nadie entendió contra quién es la guerra. Pablo lo dijo claro. Tenemos que tomar la armadura de Dios, dijo Pablo. Toda, no una parte de la armadura. Pablo dijo: necesitamos tomar toda la armadura de Dios. Porque la guerra que ustedes tienen es contra arquitectos. Ustedes están peleando contra seres espirituales de dimensiones muy elevadas. Ustedes están peleando contra seres. Oigan, mire qué fuerte es esto. Mire qué fuerte es esto. ¡Wow! Esto es demasiado poderoso. El que lo logra entender tiene que pegar gritos y decir aleluya. Y Pablo dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y vea lo que dice el verso 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Vestíos de toda la armadura de Dios. Y ahí la palabra en el lenguaje antiguo no es vestíos. La palabra aquí, en vez de vestíos, es la palabra: ustedes necesitan urgentemente tomar todo el equiparamiento divino. Porque si ustedes solo toman una parte, puede ser que ustedes sean buenos orando, puede ser que ustedes sean tremendos en la fe y el escudo de la fe le funcione. Puede ser que ustedes sean tremendos con la espada del Espíritu, que es la palabra, pero puede ser que tengan una mente dañada. Puede ser que tengan una mente dañada y podrida. Y Dios dice: puede ser que tu calzado esté bien y seas gran evangelista y seas tremendo predicando, pero tienes un problema en la coraza de justicia. Y la coraza tiene que ver con el corazón. Y ya dije que el corazón es el centro de las intenciones, es el centro del razonamiento, es el asiento de las percepciones, es el centro del entendimiento, es el asiento de la fe, del gozo, del dolor, es el asiento del amor, es el asiento del dolor, es el asiento del amor. Escúcheme. Por eso Pablo dice en el verso 12: porque no tenemos lucha
contra carne y sangre, sino contra príncipes. Tenemos lucha contra potestades. Y aquí la palabra potestades se traduce como arquitectos de las tinieblas que se manifiestan en esta dimensión presente. Por eso es que el que no entiende esto, toda la vida andará peleando con el vecino, andará peleando con la mujer, hasta que da tristeza. Unos viejos en una peleadera de los diablos en la casa. Nunca lograron entender que la guerra no es contra la mujer, la guerra no es contra el marido, la guerra es contra el mismo diablo, contra la fuerza de las tinieblas, contra lo que se manifiesta, contra todo lo que está viniendo. ¿Usted cree que no estamos viviendo en un tiempo trágico? ¿Lo estamos? Antes había chance de tener expresión y ahora ni eso. Dijimos algo en la prédica anterior, algo, y de una vez botaron la prédica, porque ya no hay libertad de expresión. Ya toda esta manada de hijos del infierno hacen lo que les da la gana, pero hay uno grande sentado en su trono. Señores, y sobre el grande hay uno más grande, y hay un rey de gloria que tiene una corona, no de espinas, sino una corona, y tiene diademas en su cabeza. Y ese rey de gloria es el Señor de señores, es el león de la tribu de Judá, es el Santo de Israel. Y lo voy a decir, voy a bajarme, ahora sí voy a sentarme, Daniel. Lo voy a decir. Estaba caliente, hermano, y sigo caliente. Oiga bien, si no entendemos contra quién es la guerra, seguiremos dando vueltas como locos. Y las tinieblas riéndose. Las tinieblas riéndose. Hablaba ayer con una pastora que yo respeto demasiado. Y es una mujer de aquí, de Costa Rica. Ella y su esposo son una pareja de muchachos. Son muy jóvenes ellos. Pero ella es una mujer de Dios. Y ella es una mujer que Dios la usa en diferentes cosas. Y es uno de esos profetas silenciosos. Es uno de esos profetas calladitos. Y yo le decía a ella, me has hecho temblar. Porque ella dijo cosas que yo tenía aquí para esta palabra de hoy. Aquí aparece en este párrafo, en la hoja, pasa la 1, pasa la 2, y en la hoja número 3, cosas que ella dijo ayer están aquí. Se termina el ministerio de Saúl y comienza el ministerio de David en la tierra. Se termina el ministerio de los hombres que impresionan con su tamaño. Y comienza el ministerio de los que han sido enseñados en el desierto, de los que no tienen nombre, de los que vienen pisoteados desde el vientre de la madre, de los que nacieron fuera de un matrimonio, de los que han sido avergonzados, de los que todo mundo se burla y dice, usted no califica. Califique Eliab, califique Abinadab, califica Sama, pero usted no califique. Lárguese a seguir pastoreando las ovejitas. Termina el ministerio de Saúl. Comienza el ministerio de los David. Comienza el ministerio de los hombres que adoran cuando nadie los está viendo, que levantan manos santas, que levantan su corazón a Dios. Ayer recordaba un canto con una persona que yo amo demasiado. Un canto que yo cantaba cuando era un muchacho. Ahorita estoy muy difónico. Pero yo recuerdo ese canto cuando empecé a ir a la iglesia. Y era un canto que a mí me hizo llorar no sé cuántas veces. Y el canto decía, un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer, haz como tú quieras,
hazme un nuevo ser. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Yo crecí oyendo eso. Crecí escuchando eso. Crecí oyendo que Dios te iba a quebrar, que Dios te iba a moler y que Dios esperaba de ti no quejas, que Dios esperaba de ti alabanza. Que Dios esperaba de ti, no que quisiera ser famoso aquí en la tierra, sino famoso en el cielo. Crecí oyendo eso. Por eso la vida de David a mí me parece impresionante, porque David es un tipo que no busca nada. David es un tipo menospreciado por su mamá, menospreciado por su papá. El Salmo 51 dice que él en pecado fue concebido, lo concibieron fuera del hogar. Nadie le buscaba, nadie lo quería cerca, pero Dios miró su vida y miró su corazón. Tú el alfarero, yo el barro soy. Se nos olvidó a tantos que somos barro. Se nos olvidó que somos barro. Se nos olvidó que Dios puede cambiar nuestra vida de hoy para mañana. Se nos olvidó que no somos la gran cosa. Tan orgullosos, tan creídos, tan prepotentes que nos hemos hecho. Creyéndonos ser la gran cosa, le hemos robado la gloria a Dios. Hemos tocado lo santo, hemos tocado lo puro con manos sucias. Hemos hecho lo que no se debería de hacer. Hemos aceptado la gloria de los hombres. Hemos aceptado, parece que el diablo nos llevó al pináculo y nos presentó los reinos de la tierra. Y no tuvimos las agallas para decirle al diablo: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Nos volvimos locos con ropa cara. Nos volvimos locos. Si alguien me va a honrar, tiene que comprarme una camisa de $1,000. Se nos olvidó cuando no éramos nadie. Se nos olvidó cuando no éramos nadie. Cuando no teníamos ni dónde comer. Se nos olvidó que el que nos sanó del cáncer fue Dios. Se nos olvidó que el que nos quitó la leucemia fue Dios. Se nos olvidó que el que nos libró de la muerte en el accidente fue Dios. Se nos olvidó que el que nos ha prosperado es Dios. Se nos olvidó que el que nos quitó esta mugre que teníamos encima es Dios. Se nos olvidó. Por eso Dios dice que el ministerio de Saúl se termina en esta tierra. Dios dice que el ministerio de Saúl se termina y comienza el ministerio de David. Es que yo miraba en Costa Rica un río crecido y el agua sucia. Era como una inundación, como que un río se salió de una represa
y el agua estaba sucia, pero agua sucia, 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 y el agua hedía. Y yo le preguntaba a Dios mientras miraba la visión, yo le decía, ¿qué significa esto? Y el Señor me mostraba y me decía, esa es la iglesia en Costa Rica. No puedo hablar de la iglesia en tu país, pero puedo hablar de la iglesia en mi país. La iglesia en este país hiede. La iglesia en este país se pudrió. Los altares están secos, los altares están llenos de inmundicia, de iniquidad, de pecado, de fuego extraño. Ayer le cancelaron el contrato a un hombre que tenía una radio y se lo cancelaron porque tenía un año que no pagaba la radio. Y después el hombre sale en la noche por las redes sociales diciendo que fue, que bueno, que Dios aquí, que allá, pero que no pudieron entrar, no pudieron llegar a una negociación económica. Mentiroso. Le quitaron la radio por ladrón y por sinvergüenza. Pero tiene el descaro de venir a decir que no. Y es el mismo hombre que le estaba pidiendo a la gente no sé cuántos dólares para una cosa, porque han corrompido el evangelio. Y Costa Rica está podrido. Y yo tengo que pedirle perdón a esta nación por enlace. Tengo que pedirle perdón a esta nación por radios como Radio Unción. Tengo que pedirle perdón a Dios por este país, por ministerios como qué sé yo, Valle de Milagros, no sé cómo se llama esa vaina. Tengo que pedirle perdón a Dios por la cantidad de inmundicia que hay en este país. Porque aquí hay un montón de gente loca hablando de gloria, hablando de grandeza. En su vida han estado delante del Dios de los cielos. Yo veía el río crecido. Y el río crecido viene. ¿Qué tenía? Una cosita de esas. Eso es lo que me estaba estorbando aquí. Thank you, Daniel. Y yo miraba el río crecido. Y el Espíritu de Dios. Yo miraba el río crecido y el río crecido y el río crecido. Y yo miraba cómo la mano de Dios se metía y sacaba gente del río. Y entonces yo le pregunté al Señor, pero ¿por qué? Y el Señor traía una palabra y la palabra es, hay hombres buenos, hay mujeres buenas. Hay hombres buenos, pero fueron arrastrados por la corriente. Fueron arrastrados por la porquería. Fueron arrastrados por la inmundicia. Yo me alegro cuando veo a algunos hombres que ahora dice que le van a dar de comer al necesitado. Me parece extraordinario. Yo bendigo a Dios por eso. Me parece que ese es el corazón de Dios. Usted no se ha puesto a pensar que llegue el joven rico a hablar con Jesús, y Jesús, sabiendo que era rico, que era un joven rico, Jesús no le dice al joven rico, tráigame una palabra, tráigame una ofrenda de pacto. Usted necesita honrarme porque yo soy Jesús. No, más bien Jesús lo que le dijo al joven rico fue, da todo lo que tienes a los pobres. Da lo que tienes a los pobres. Da lo que tienes a los pobres. Da lo que tienes a los pobres. Porque Jesús nunca se preocupó por él. Y se preocupó por el necesitado. Porque ese es el reino de Dios. Pero hoy todo el mundo lo que quiere es que me busquen. Dios mío, me acabo de calentar otra vez. Hoy todo el mundo lo que quiere es que lo vuelvan a ver. Que yo soy el niño famoso. Que yo soy el niño de la película. Por eso creo que Dios quebró a Stevie Joshua. Aunque yo amaba ese negro como usted no tiene idea. Y yo lo quería demasiado. Y el día que se murió lloré como un niño. Pero ese cuento de que la gente se pone con un rótulo aquí. Hombre de Dios, a pegarle grito. Déjate de payasada. Grítale al Hijo del Dios viviente, no le grites a los hombres. Grítale al Hijo del Dios viviente, grítale al Hijo de David. No le grites a los hombres también son vasijas de barro igual que tú. Y va a morir mucha gente famosa en Colombia. Y no se asusten, porque así como murió Stevie Joshua, van a empezar a morir gente famosa en Colombia.
Y va a morir gente que ha sido famosa en Costa Rica. Va a morir gente famosa en Estados Unidos. Va a morir gente famosa en República Dominicana. Va a morir gente famosa en Puerto Rico. Va a empezar a morir gente famosa en Argentina y en Brasil. Estaba leyendo una noticia hace 3 días. En Brasil en este momento hay alrededor de 700 pastores que están siendo llevados a juicio solamente porque han abusado de niños y de niñas. Y hay más de 1,900 que están siendo llevados a juicio por malversación de fondos. Y yo me escandalicé porque hay más de 100 pastores en Brasil que los metieron presos porque descubrieron que tenían sexo con su propia madre. ¿Cómo se llama eso? Incesto. Y usted dice, pastores, eso está pasando aquí y ahora. Por eso Dios está llamando un ejército. Por eso Dios está llamando hombres de guerra. Por eso Dios está llamando a gente. Y sé que los demonios están alborotados. Sé que el diablo está alborotado. Sé que el infierno está alborotado. Sé que hay potestades del infierno que están bravas. Pero Dios está levantando un ejército. Dios está levantando gente. ¿Y sabe qué palabra escuché del Señor? Y me la dijo la pastora ayer. Dios va a levantar gente desconocida. Gente que ha estado en el anonimato. Gente que nadie creía en ellos. Gente menospreciada. Gente que los han mirado por encima del hombro. Gente que los han ignorado. Gente que les han puesto calificativos de brujos, de brujas, de hijos del diablo, de falsos profetas, de pseudo no sé qué. Dios va a tomar Latinoamérica en el hueco de su mano. Van a aparecer hombrecitos que nadie imaginaba en el continente africano. Van a aparecer coreanos que nadie tenía idea de ellos, con ministerios de milagros impresionantes. Va a empezar a moverse el cielo y la tierra. Van a aparecer hombres desconocidos en Puerto Rico. Va a aparecer gente desconocida en Cuba. Y acuérdese de esta palabra profética y anótela. Anótela. Viene un golpe. Viene un golpe. Viene un golpe, viene un golpe, viene un golpe cual nunca antes había habido. Y las noticias lo sacarán. Aparecerá en primera plana en los periódicos. Aparecerá en revistas, aparecerá en boletines, aparecerá en radio, aparecerá en televisión. Viene un golpe a la brujería mundial. Viene un golpe a la élite. Y no se sorprendan si hay gente que están metidos en tecnología, que son los dueños prácticamente de la tecnología mundial. Viene un golpe cual nunca antes esperaron, porque el Dios de la Biblia está llamando. Por eso yo empecé a decir, y no pude ni siquiera hablar más: conoce a tu enemigo, conoce a tu enemigo, conoce a tu enemigo, conoce a tu enemigo. Vas a saber lo que es la armadura de Dios, vas a saber lo que es caminar con la espada del Espíritu. Vas a saber lo que es moverte en dimensiones de gloria. Vas a saber lo que es ver los demonios y mirarlos cuando salen de la gente. Vas a saber cómo funciona esto. Aleluya. Suena el chofar, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Todo el que pueda levante sus manos y adore a Dios. Praise God. Praise God.
Levante mano santa donde esté. ¿Todo bien, sí? Estamos pegando un chorrito. Aquí nosotros somos dueños de esta vaina. Aquí no dicen nada. Esos vecinos tienen que estar llenos de palabras por todos lados. ¿Usted cree que a mí me molesta que alguien me diga, no, es que el último apóstol que hubo fue fulano? Y usted no es apóstol. ¿Y cómo usted se llama apóstol? A mí me importa un bledo eso. ¿Sabe por qué? Porque a mí me han llamado brujos. A mí me han llamado brujas. Y me han dicho, apóstol Rafael Ramírez, te vamos a matar. Si el diablo a mí me reconoce como apóstol, a mí me vale 3 pesos que un loco diga que no soy apóstol. Si el diablo sabe que yo tengo una autoridad apostólica, si los demonios saben que yo tengo una investidura apostólica, si las brujas y los brujos reconocen que yo soy un apóstol de Dios, a mí me importa un bledo el loco atarantado que diga, usted no es apóstol, usted no es apóstol. Usted en su vida ha pasado una noche delante de Dios. Usted no sabe lo que es ver al Dios de los cielos cara a cara. Y me gustó tanto, Daniel, un verso de la Biblia, porque dice que Moisés vio el mar rojo abrirse, miró maná caer del cielo. Moisés vio plaga tras plaga. Moisés vio la mano de Dios como nadie la ha visto. Moisés habló cara a cara con Dios en la zarza. Moisés oyó la voz del Dios viviente. Sin embargo, hay un momento donde Dios le dice a Moisés, te mostraré mi gloria. Uno dice, pero ¿qué más le iba a mostrar? Y la Reina Valera dice que Moisés vio las espaldas de Dios. Eso está en el libro de Éxodo. Y entonces uno se pregunta, ¿y qué quiso decir cuando Dios le dio las espaldas? Si Moisés lo que le está viendo a Dios son las espaldas. Entonces empecé a investigar y me gustó mucho un video que una hermana me hizo llegar, o un hermano, porque ya yo había estudiado eso y iba a hablar de eso un poquito esta noche. Y entonces yo empecé a investigar con algunos rabinos y me llamó mucho la atención, porque en los textos antiguos no dicen que miró las espaldas. Dice, y Dios le mostró lo que había de venir. Es decir, cuando Dios le dijo, te mostraré mi gloria, Dios sacó a Moisés del Sinaí y se lo llevó hasta el monte de la transfiguración. Se lo llevó hasta el monte de la transfiguración. Y Moisés se vio con Moisés, con Yeshua o Jesús y él. Cuando Dios le dijo, te mostraré mi gloria, lo que le quería decir es, te mostraré el futuro, que nadie puede conocerlo, pero a ti te lo revelaré. Aleluya. Algunos de ustedes serán arrebatados por el Dios de los cielos. Algunos de ustedes serán movidos por el Dios de la gloria. Algunos de ustedes van a ver señales. Algunos de ustedes van a ver prodigios. Algunos de ustedes van a hablar lenguas extrañas que nunca hablaron. Algunos de ustedes van a caminar sobre serpientes y escorpiones. Algunos de ustedes Dios le va a revelar lo oculto cuando llegas a una casa. Dios te va a revelar lo que hay oculto cuando entres a la oficina. Algunos de ustedes Dios le va a revelar lo que está pasando con el chofer de la guagua, lo que está pasando con la gente que va en el metro, lo que está pasando en la iglesia donde entra. Dios te va a revelar porque Dios te mostrará el futuro y Dios te mostrará su gloria y te sacará de toda esta cosa que tú crees, wow, es que yo he visto a Dios. No, usted no ha visto nada. Agárrese, porque lo que usted va a ver va a ser el poder genuino del Dios de los cielos. El que hable en lenguas, hable ahora en el nombre de Jesús. Todo el que tenga una cartera, a mí me gusta poner en problemas a Daniel, porque lo pongo en problemas, me le muevo, me le siento, me le hago para allá, me le hago para acá. ¿Qué le pasa a los viejitos, hermano? Nos hacemos incómodos. Quiero que saque su cartera.
Saque su cartera, su billetera, saque el bolso, saque lo que sea y levántelo. Padre, en el nombre de Jesús, ahora yo le hablo a la finanza del pueblo y oro para que tu pueblo sea bendecido cual nunca antes miró bendición. Que las puertas que han estado cerradas se abran. Que lleguen a sus manos negocios milagrosos. Que lleguen a sus manos conexiones milagrosas. Que lleguen a sus manos contratos milagrosos. Que lleguen a sus manos la provisión milagrosa del cielo. Que llegue a sus manos lo que nunca soñaron tener. Que la mano de Dios venga, que la mano de Dios venga, que empiecen a ocurrir maravillas en las cuentas de los bancos, que empiecen a ocurrir maravillas en la vida de ellos, en el nombre de Jesús. Y ahora mismo se rompe toda miseria, se quiebra la pobreza, se rompe la ruina, se cae toda obra del infierno. Toda deuda que ellos han acarreado, toda maldición que vienen arrastrando, se rompe en el nombre de Jesús ese yugo de esclavitud. Y ahora la mano de Dios viene sobre ustedes, mujeres. Dios le va a poner en el camino la capacidad para poder crecer. Hombres, la bendición de Dios sobre tu vida, sobre tu esposa, sobre tus hijos, sobre todo en el nombre de Jesús. En las próximas 72 horas, esto es para gente agresiva. En las próximas 72 horas vas a empezar a amarrar cosas. Te van a llegar noticias. Te van a llegar cosas del cielo. En las próximas 72 horas anuncia el Espíritu Santo. Acabo de escuchar al Espíritu Santo decir, en 72 horas van a haber milagros. Milagros impresionantes. Milagros financieros. Milagros de provisión. Milagros de manifestación de Dios sobre las familias. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya.